Es el segundo encuentro de educación permanente de jóvenes y adultos de la provincia de Mendoza, al que han asistido de todos los departamentos, con una cantidad aproximada de personas de 650 docentes, entre directivos, supervisores, docentes. Nos acompañan autoridades especialistas internacionales, como por ejemplo el licenciado Bernardo Blechmar, que nos va a hablar de gestión educativa, violencia de género, otros especialistas, contextos de encierro, y bueno, todo, digamos, tema relacionado específicamente para la educación de adultos. Son objetivos y pautas para tener en cuenta, para reflexionar y para el empoderamiento, digamos, de este tipo. ¿Y estos encuentros son frecuentes o cada cuánto se realizan? Este es el segundo encuentro anual de los docentes de la provincia. El año pasado tuvimos la suerte de hacerlo en Mendoza Capital y este año en el departamento de San Martín, que nos han cedido sus hermosas instalaciones, a las cuales agradezco muchísimo. Gran parte de los jóvenes que son albergados en el sistema nuestro son desertores del sistema escolar y la Dirección General de Escuela ha instalado hace ya muchos años un sistema de educación primaria y secundaria en el interior que está respondiendo adecuadamente con obligación de asistir a todos los chicos, con lo cual le damos alguna actividad importante y por otro lado se procura una socialización. Bien, ¿cómo es la respuesta de los jóvenes que están hoy alojados allí en ese lugar con respecto a la educación? Y en su gran mayoría porque son programas especiales, entonces se van adecuando más individualmente a las características de cada uno. Entonces la respuesta ha sido muy favorable, por lo menos en un 90%, hay muchos que van porque están obligados. ¿Especiales porque tienen algún tipo de enseñanza, de de una salida laboral? Sí, hay capacitación para el trabajo, pero lo importante es que se adecúa el sistema de enseñanza a las características personales de cada uno, sobre todo a nivel de atención, interés y de alguna manera la motivación. Nos decía la directora, María del Carmen Feliciani, que una de las problemáticas comunes es la vulnerabilidad social y económica que presentan los chicos. ¿Es esto justamente lo que detectan ustedes y a partir de esta detección qué se puede hacer? Sí, a nosotros llegan chicos del sector más vulnerable de la sociedad, ¿sí? Lo importante es capacitarlos, tener la posibilidad de ofrecerle una alternativa que no sea la que le ofrece el barrio o la marginación. Yo creo que una alternativa es la capacitación para el trabajo. Ahí existe mucho apoyo de los CCT, los Centros de Capacitación para el Trabajo, que también son de la ADG, donde se les enseña algún tipo de oficio. Existe el CENS, que es de educación secundaria, para los chicos que han terminado la primaria y que están ahí internados, se les ofrece esa posibilidad. Y bueno, y la gran mayoría que va a la primaria, aunque nosotros tenemos un rango de edad de 16 años para arriba. Vamos a estar trabajando, intentando brindar algunas aproximaciones acerca de las posibilidades que existen en los contextos educativos en la relación a prevención de las adicciones y también abordar algunos de los principales desafíos vinculados a esta temática. Particularmente vamos a estar también trabajando con la modalidad de la Dirección de Capacitación Permanente de Jóvenes y Adultos, que implica salir a trabajar con las poblaciones que muchas veces se encuentran en los sectores más alejados, más vulnerados de la ciudad, que no llegan los servicios del Estado hacia ahí. Y creo que esto constituye una clave que posibilita instaurar acciones preventivas para estas personas puntualmente. En la prevención, ¿cuál es el trabajo ideal a realizar con los jóvenes y adultos? Bien, a ver, la prevención tiene muchos niveles. En primera instancia, cuando hablamos de jóvenes tempranos, casi adolescentes, lo principal es el tutoreo y el mentoreo, digamos. Este mentoreo, acompañamiento también lo podríamos llamar, lo deben brindar las familias en primer lugar. No obstante, yendo al contexto educativo, lo importante es generar espacios de participación activa, tanto de los jóvenes como de los adultos,
que ellos puedan identificar qué cosa es importante para cada una de estas personas y la escuela posibilitar herramientas para alcanzar esas cosas que aparecen como importantes para cada uno de los alumnos. Porque mientras más cosas nuestros estudiantes construyan en su vida, menos espacio le van a ir dejando a las drogas. Y esto se constituye como una clave preventiva a seguir. Por otro lado, también la información. Hoy por hoy existe mucha confusión en diversos temas, pero me permito tomar uno que es en relación a lo que es la marihuana y el cannabis medicinal. Entonces, brindar la información basada en evidencia a los jóvenes y a los adultos permite desmitificar muchas situaciones que aparecen muy naturalizadas en la sociedad. Son algunos de los temas lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. En Córdoba se creó en diciembre del 2016 por una iniciativa del gobernador Juan Schiaretti el Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, y a través del Programa de Prevención Territorial que ejecuta la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, se está trabajando en 20 cuadrantes. Los cuadrantes son conjuntos de barrios que agrupan 4, en 80 barrios, brindando talleres todos los días, como de fotografía, teatro, música, y al mismo tiempo a estos barrios asisten equipos interdisciplinarios de salud, psicólogos, trabajadores sociales, que sostienen espacios de primera escucha. Y en esto es una decisión política inherente de cada uno de los estados, pero nosotros desde el gobierno de Córdoba estamos convencidos que es una responsabilidad ineludible del Estado. Ahora bien, es importante que el Estado trabaje en conjunto con las organizaciones civiles y la sociedad para intentar mitigar la problemática que existe en relación al consumo de drogas, que como sabemos en Argentina, esto lo ha dicho el titular de la CEDRONAR, Roberto Moro, estamos atravesando el peor momento de la historia en relación al consumo de drogas. Y lo que tenemos que ser conscientes y tomar nota es que las cosas no es que sean así. Estamos así y entre todos tenemos que trabajar para cambiar esa situación que estamos atravesando. El nudo de la conferencia que voy a dar es la articulación intrainstitucional e interinstitucional. Se llama Alumnos en Transición, Escuela en Articulación, porque cuando se producen las transiciones por cursos, por niveles, es necesario acompañar a los alumnos pensando cuál es la propuesta institucional para que esto suceda de la mejor forma posible. Ahora nosotros hablamos de la preocupación por las trayectorias, cómo se configuran y qué sucede a lo largo del tránsito de los chicos por el sistema educativo. Bueno, la problemática de jóvenes y adultos es muy singular, porque ya tienen una trayectoria de inserción en el sistema con características singulares. Entonces hay que retomar eso y pensar cómo configuramos espacios y propuestas y modalidades de trabajo que den la posibilidad de buenas trayectorias, que las puedan completar. Vemos y en el transcurso de los años la mentalidad de los jóvenes y de adultos va cambiando, porque con otras necesidades también. ¿Cómo se aborda esa problemática? Escuchándolos, sabiendo cómo son, cuáles son sus necesidades, cuál es su trayectoria de vida, la pertenencia al contexto. Hoy más que nunca la escuela necesita conocer a sus estudiantes, escucharlos, dialogar y naturalmente a partir del conocimiento que se tenga de ellos pensar en una propuesta adecuada a ellos. No quiere decir que uno haga algo absolutamente particular para cada uno, sino singular a la necesidad de ese grupo con el cual uno trabaja y de esa institución. Lo que plantean los docentes es que los chicos los adultos, los jóvenes están más dispersos por el uso de la tecnología. ¿Cómo se hace para abordar todos estos temas que los preocupan desde el aula? La tecnología existe, está en nuestras vidas y uno no la puede anular. La pregunta que nos tenemos que hacer es, como educadores, ¿qué hacemos con ella? Si los chicos, particularmente estos jóvenes y adultos que están en el sistema, han tenido algunas dificultades de continuidad y permanencia, significa que la escuela no ha pensado, no ha configurado una modalidad de trabajo que hace adecuar a ellos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la tecnología que atrae y que seduce puede estar puesta al servicio del conocimiento. La información está disponible. ¿Por qué anularla?
¿por qué no aprovechar la información que está presente en cualquier aparato tecnológico y a partir de ello hacer una intervención docente adecuada a sus estudiantes? El tema que vamos a presentar tiene mucho que ver con lo que llamamos la gestión. La gestión tiene que ver con esta idea de transformar ideas, políticas, proyectos en actos concretos. Es decir, como algunas veces decimos, es hacer realidad aquello que pensamos que debería hacerse. La educación tiene un nivel de política, tiene un nivel de ideas, tiene un nivel de proyectos, pero hay un momento de la verdad que es el momento en que un educador se encuentra con su grupo y ahí es donde la cosa funciona o no en términos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, nuestro tema va a tener que ver con la gestión. Esa es la idea. Y dentro de esto, lo que nosotros consideramos que es el punto vertebral de todo esto, que es un tema que no siempre se ha tocado, no es solamente qué pasa con los jóvenes, con los adultos, inclusive con los niños en el sistema formal, sino qué pasa con los docentes, qué pasa con los directivos, porque finalmente son ellos, obviamente, el nudo básico de lo que ocurre con la educación. Y vale la pena hoy preguntarse por una situación que ha cambiado tan fuertemente, contextualmente, otras familias, otros educandos, otros intereses, otro contexto, y cómo se responde, cómo se juega con esos cambios, cuando en general la formación estuvo pensada para otro modelo, para otra escena, que no es la que hoy se juega en el aula. Entonces, ¿cómo deben hacer los docentes entonces? ¿Cómo deben actuar? Yo creo que más que cómo actuar, yo creo que tenemos dos grandes temas por desarrollar. Uno es cómo se forman, y yo creo que hay que hacer una profunda transformación de esa formación. Entre otras cosas, creo que ya el aula queda chico para la idea de formación que hoy tenemos. Creo que la gente se tiene que formar tanto en un aula como en un gimnasio entrenando destrezas, como en ciertos lugares para poder reflexionar. Se tiene que formar en la calle, se tiene que formar en talleres, en el arte, se tiene que formar de un modo en donde el impacto principal no sea solamente en el saber, sino en el saber hacer y en el saber ser. Porque si no hay consistencia personal, subjetiva, para jugarle a estas nuevas realidades, se podrá saber mucho de didáctica, mucho del conocimiento, pero si no hay una capacidad de interrelación con la gente y con lo que ésta trae, va a ser difícil ese encuentro. ¿Los planes de estudio quedaron desactualizados? Yo creo que absolutamente, no solamente desactualizados en términos de información, sino en términos de paradigma de formación. Para ser claros, si uno se preguntara, por ejemplo, en la formación docente, y quiero decir lo que tal vez en cualquier formación, si uno se preguntara, Delia decía recién, Delia Cervoni, que hay que saber escuchar. La pregunta es, ¿en qué lugar a la gente se le enseña a escuchar? O por suponer que tiene el oído biológico que le alcanza para oír, escucha bien. Todos sabemos que es muy diferente oír que escuchar. Y escuchar es una habilidad que se puede desarrollar. ¿En qué lugar de la formación de un docente se le enseña o se trabaja en inteligencia emocional? ¿En qué lugar se le enseña a resolver conflictos? Sin embargo, con todo eso es donde se va a encontrar cuando trabaje en el aula o cuando un directivo trabaje con su equipo. No sé si es claro. Sí, ¿y cómo lo solucionamos? Por lo tanto, tenés que cambiar el enfoque de la formación, el enfoque de la práctica, el enfoque de las habilidades y destrezas, que no son solamente saberes de aula. Hoy por hoy, alguien se recibe en general habiendo estudiado, dando exámenes sobre conocimientos, pero no sobre destrezas, no sobre habilidades, no sobre vivencias determinadas. Ese es el cambio que hay que empezar a hacer.